Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes de Una Tal Finestra y de Finestras Blog. El día de hoy les traigo el cuento Yacumama, de Ventura García Calderón. En su choza amazónica, a orillas del sonoro Ucayali, Genaro Valdivian vio con sorpresa que las provisiones y las balas se acababan. Su fiel servidor, aquel indio conivo que también flechaba los monos gordos para convertirlos en manjar exquisito, se marchó, como ellos dicen, a pasear. 2 o 3 días de misteriosa excursión por la selva, de donde regresaban con su bondadosa sonrisa doméstica, lleno de orquídeas sangrientas y de mariposas deslumbradoras para el chiquillo. ¿Cómo iba a dejar solo a este hijo de 7 años, que educado por los indios de Loreto tenía ya vivacidades de salvaje? Salió a la orilla del río y silbó largo rato en vano. En el centro del agua, un remolino de burbujas pareció responderle, pero la empecinada boa no quiso moverse. Estaba allí seguramente durmiendo y digiriendo en su soledad acuática el pecarí cazado ayer. Resignado, en fin, Genaro Valdivian cogió el machete y la carabina, encerró en la choza a Genarito a pesar de sus protestas de niño mimado y lo amonestó severamente. «Cuidado con salir, ya regreso». Para consuelo y paz diole al partir una vela y un cartucho de hormigas tostadas, que son golosinas de los niños salvajes. Valdivian no las tenía todas consigo desde la víspera. Al zanjar un árbol de caucho, le pareció advertir que el tigre le estaba espiando en la espesura. Bien conocía los hábitos de la maravillosa bestia de terciopelo que sigue durante días enteros a su presa y ataca solamente cuando ha observado los pasos y agilidad del adversario. En noches pasadas, fumando su cachimba bajo la luna, viera esas 2 luces rojas errantes y alucinantes sobre la ojiva de la tiniebla. Un disparo las dispersaba por un momento, pero la ronda vuelve y el cauchero que sueña al aire libre se dice lanzando bocanadas de humo con un calofrío molesto. «Ya está aquí el tigre esperándome». En su canoa, río abajo, Genaro pensó que era preferible no alejarse mucho. Recordaba que a 2 vueltas del río hallaría en la quebrada de las serpientes, junto a la choza abandonada por los indios huitotos, huidos del Alto Putumayo, su admirable y misterioso telégrafo, el manguaré. Es un recio tronco horadado con tan extraño arte que al golpear sus nudos redondos, la selva toda resuena a 5 leguas con un rugido. Su servidor le había enseñado esa clave inalámbrica y seguramente algún indio amigo escucharía su mensaje distante, o tal vez Gutiérrez, el cauchero más rico de los contornos, le despacharía un propio, con pertrechos y víveres. Llegó de la espesura a la canoa aquel perfume caliente que le embriagaba siempre como un efluvio de paraíso podrido. Avanzaba la selva en las riberas de su fronda chillona y parlante coronada en el sombrío vértice por los monos y guacamayos tricolores. Un estruendo de menudos loros verdes pasó en el viento, hojas dispersas de un árbol roto en el huracán. La canoa crujía con un zumbido tropical de flecha o de abejorro. «Será penoso el regreso», pensó Genaro Valdivian, hundiendo apenas el remo en el agua espumante. En la solitaria choza, el niño empezó por devorar la vela de esperma. Enseguida, las hormigas tostadas con sabor de pimentado bombón inglés fueron la delicia de un cuarto de hora. La sed comenzaba a atormentarle y sacudió la puerta enérgicamente. Quería salir al río a bañarse en el remanso de la orilla como los niños del país, pero Genaro Valdivian había asegurado la cancela de cañas con la caparazón de una inmensa tortuga muerta. El Hércules de 7 años gritó en lenguaje conivo: «¡Yacumama! ¡Yacumama!».
En el río, unas fauces tremendas emergieron del agua con un bostezo lento. La oscura lengua en horqueta bebió todavía con molicie la frescura del agua torrencial. Poco a poco, el cuerpo de la boa fue surgiendo en la orilla con un suave remolino de hojas. Tenía 5 metros por lo menos y el color de la hojarasca. El niño batió palmas y gritó alborozado cuando la espléndida bestia vino a su llamado retozando como un perro doméstico, pues es en realidad el can y la criada de los niños salvajes. Solo quienes no han vivido en el oriente del Perú ignoran qué generosa compañera puede ser si la domestican manos hábiles. A nadie obedecía como al minúsculo tirano, jinete de tortugas y boas, que le enterraba el puño en las fauces y le raspaba las escamas con una flecha. De un coletazo la bestia, rampante, disparó la concha de la puerta y entró meneándose con garbo de bailarina campa. Genarito gritó riendo: ¡Upa! La boa lo enroscó en la punta de la cola para elevarlo hasta el techo de la cabaña, pero de pronto volvió la cabeza airada hacia la selva. Se irguió en vilo como un árbol muerto. Por sus escamas pasaba un crujido eléctrico y la cola empezó entonces a languear el suelo de la choza con espanto del guacamayo azul y verde que estaba columpiándose en su cadena. Inmóvil, con los ojos sanguinolentos, parecía escuchar en el profuso clamor de la arboleada algún susurro conocido. Los monos en la distancia chillaron estrepitosamente. ¿En qué rincón cercano había muerto un árbol? Su turba de aves sin abrigo iba buscando otro alero en el hervidero de la selva poblada sobre la rotunda foga del río. Era preciso tener oídos de boa para percibir en tal estruendo el leve rasguño de unas garras. El tigre de la selva entró de un salto, se agazapó batiéndose rabiosamente los ijares con la cola nerviosa. Como una madre bárbara, la boa preservó primero al niño, derribándole delicadamente en un rincón polvoriento de la cabaña. La lucha había comenzado, silenciosa y tenaz como un combate de indios. El felino saltó a las fauces del adversario, pero sus garras parecieron mellarse y por un minuto quedó envuelto en la red impalpable que hizo crujir las costillas. Una garra había destrozado la lengua serpentina y la boa dolorida deshizo el abrazo por un minuto para volver a enlazar otra vez. Un alarido resonó acabando en un jadeo abrumado. La sangre salpicaba de un doble surtidor y ya solo se divisó en el suelo un remolino rojo que fue aquietándose hasta quedar convertido en una charca inmóvil de sangre negra. El niño lo había mirado todo, con un terror oscuro primero, con alegría de espectador después. Cuando 6 horas más tarde volvió Genaro Valdivian y comprendió de una mirada lo pasado. Abrazó al chiquillo alborozadamente, pero enseguida, acariciando con la mano las fauces muertas de su boa familiar, de una criada bárbara, murmuraba y gemía con extraña ternura: Yacumama, pobre Yacumama.